Vayan a sus Biblias, por favor, a Zacarías capítulo 4. Y ahora sí les toca traer Biblias hasta que podamos poner unos 2 monitores ahí y podamos tener la palabra. Pero mientras tanto, sigamos haciéndolo con nuestras Biblias. Si no tiene su Biblia impresa, saque su celular. Si en su celular no se ha descargado, descárguesela y busque Zacarías capítulo 4. Zacarías está por la Z más o menos. Le voy a dar un poquito de contexto para entrar en esto. Zacarías es un profeta que escribe esto de parte del Señor en condiciones muy extrañas, muy locas. Habían estado cautivos en Babilonia 70 años y el rey Ciro de Persia, él les da la orden de salir de Babilonia. Les da el permiso a Nehemías y a Esdras que salgan con todo el pueblo. Y entonces Nehemías y Esdras se organizan y regresan a Jerusalén. Entonces en ese momento empieza Zacarías a profetizar. Pero quisiera decirlo de esta manera: en ese momento empieza a hablar Dios a través de muchos hombres. Yo quiero que usted agarre su Biblia y va a leerse Zacarías, Ageo, Abdías. Todos ellos profetizan al mismo tiempo y otros más, en el tiempo de la salida de Babilonia y la entrada a Jerusalén. Ahora, ¿cómo es la salida de Babilonia? En Babilonia, esta gente, los israelitas que vivieron allá, tenían todo, estaban muy cómodos, lo más de bien, tenían negocios, tenían dinero, tenían propiedades. Y entonces el rey Ciro les da permiso de que salgan. La razón por la que salen es la importante. Dice la escritura en el libro de Nehemías que Nehemías sintió en el corazón dolor por Jerusalén. Dice que le vinieron a contar los que se habían quedado en ese lugar, unos que salieron de viaje a hacer algunas transacciones, regresaron y pasaron por Jerusalén. Y Nehemías les pregunta: oye, ¿cómo está la tierra de la que eran nuestros padres? Porque Nehemías no había vivido en Jerusalén, él vivió siempre en Babilonia. Y le dice: está destrozado, no hay nada, no hay muro, no hay templo, la ciudad es pobre, todo está roto, la gente que vive ahí es menesterosa, todo está mal. Entonces a Nehemías le duele el corazón, le duele mucho y se pone triste. Y cuando llega delante del rey para servirle el vino, porque él era el copero del rey, importante entender que era el copero del rey, no era el rey. Llega y le entrega el vino y el rey le ve triste, le dice: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Qué te pasa? Y Nehemías le responde, arriesgándose a todo: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de los sepulcros de mis padres está rota, está destrozada y no hay muro siquiera para vivir en ella? Entonces Ciro, por orden de Dios, porque ya había sido profetizado a través del profeta Isaías mucho tiempo atrás, Ciro le da la orden y le dice: váyase y reconstruya. Para esto, más o menos al mismo tiempo, Esdras le pasó la misma historia y les manda a reconstruir. Llegan a Jerusalén y encuentran una ciudad devastada. El muro de la ciudad era importante. Yo sé que de pronto ahora para nosotros es difícil entender el muro de una ciudad porque no lo tenemos. Pero haga de cuenta que el lugar en donde usted vive no tiene puerta para entrar, para cerrarla en la noche. Haga de cuenta que su casa tiene todas las condiciones, pero no tiene puerta y no tiene ventanas. Está abierta. ¿Podrías dormir, Darwin, sabiendo que se te van a secuestrar a todo mundo ahí? Sabiendo que te van a amanecer y no tienes nada en la casa. ¿Podrías salir de la casa siquiera? Ya, eso significaba una ciudad sin muros. Una ciudad sin muros está a expensas de todo tipo de enemigo. Está a expensas de que cualquiera le invada, de que cualquier ladrón se meta. Por eso una ciudad sin muro no solamente que es vergonzosa, sino que es peligrosa. Llega Nehemías, llega Esdras y empiezan a reparar. Nehemías del muro, Esdras se encargó del templo. Ahí habla el profeta Ageo un par de cosas, pero nos vamos a concentrar en Zacarías. Porque para cuando ya empiezan a reconstruir, ya todo se empieza a poner bonito, encontraron la ley, la leyeron y dijeron: bueno, nos hace falta 2 cosas aquí. Primera cosa, nos hace falta un sumo sacerdote que se haga cargo del área espiritual de las personas.
Un sumo sacerdote que presenta el sacrificio constantemente. Un sumo sacerdote que se encargue del espíritu y del alma de la gente. Y también nos hace falta un líder que organice al pueblo, un rey más o menos, ¿no? Que organice a la gente, que nos distribuya los tributos y todo ese tipo de cosas. Entonces escogen, obviamente por mandato del Señor y por dirección de Dios, se escoge a Josué como sumo sacerdote. Por cierto, es otro Josué, no el de Moisés, ese ya estaba muerto, este es otro Josué. Y le escogen a Zorobabel como dirigente, no digamos rey, como dirigente de Israel. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Es interesante saber que ni Nehemías ni Esdras toman la dirección de estas cosas. Ellos tomaron la posta o tomaron la responsabilidad de iniciar la obra y luego la encargan a otros para que la continúen. Josué como sumo sacerdote del área espiritual y Zorobabel como dirigente administrativo de toda la ciudad. Estamos hasta ahí. Y entonces suceden dos visiones que el Señor le da a Zacarías en medio de esas condiciones. Ahora ya usted tiene clarito el panorama y sabe a lo que vamos a ir. La primera visión que tiene Zacarías es con respecto del sumo sacerdote Josué, que era una persona que venía de Babilonia. Una persona que en Babilonia de pronto se arrodilló ante algún ídolo, una persona que de pronto hizo transacciones con gente que era idólatra, una persona que quizás estuvo hasta casado con alguien que no era del pueblo de Israel, yo qué sé. Y hay una visión que tiene con él y que el Señor limpia sus pecados y le consagra para que sea sumo sacerdote. No le voy a leer toda la historia, pero le voy a leer esta parte. Y le dice así, en el versículo 7 del capítulo 3, así dice Jehová de los ejércitos, le dice esto al sumo sacerdote Josué: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré un lugar. Le da posición, le da riqueza, le da fortuna, pero es una consecuencia de algo. Si tú sigues mis instrucciones, si tú andas por mis caminos, si tú te sujetas a mí, le dice Dios al sumo sacerdote, yo te pondré en esta posición. ¿Estamos bien? Pero ahora viene la parte más complicada, en la que entramos todos los que estamos aquí reunidos. La parte de Zorobabel. Zorobabel era el dirigente político, como les acabo de mencionar, de un pueblo no en las mejores condiciones. Un pueblo que vivía en casas arruinadas, un pueblo que no tenían todos trabajo, estaban buscando qué hacer, estaban buscando qué negocio levantar. No había internet, así que no es que era tan fácil como ahora, que hasta uno se pone a vender chicles por la internet. Era una cosa que tenían que labrar la tierra que ya estaba árida. Tenían que mejorar sus huertos, tenían que abonar la tierra, tenían que ir a encontrar ganado silvestre para hacerlo doméstico y criarlo. O sea, no era tan fácil. Se encontraba en una situación muy complicada y el dirigente político o administrativo de este lugar ahora era Zorobabel y a él le tocaba la responsabilidad de arreglar todo esto. Más o menos como cuando a nosotros nos toca una época complicada, una época en la que quizás estamos saliendo de una pandemia o tal vez entrando en otra o en la mitad de una, yo qué sé. Esperemos que saliendo. Quizás cuando nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de país. Quizás cuando nos cambiaron de trabajo o cambiamos por propia decisión y de pronto las condiciones no fueron las que pensábamos y el dinero no fluye como creíamos. Tal vez saliendo de una enfermedad o en medio de una crisis de salud de la casa en la que alguien se enfermó y toca gastar los recursos en medicinas, en operaciones. Yo sé que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. No es una situación tan favorable. Y de hecho, si yo me pusiera a hablar con ustedes ahora mismo de que todo es maravilloso, sería mentira. Nosotros conocemos las historias de muchos de ustedes y sé que muchos están muy bien, pero también sabemos que hay otros que estamos muy mal. Hay algunos que estamos de pronto enfermos, hay algunos que estamos de pronto con crisis económica, hay otros que de pronto estamos con crisis en el hogar, estamos con problemas en la familia, con problemas con los hijos, con la esposa o con el esposo. Hay algunos que de pronto estamos en problemas de deudas que las hicimos por tontos y ahora nos toca pagar.
y no sabemos en qué nos gastamos la plata y ahora tenemos que asumirlo. Algunos estamos en un proyecto nuevo, en un desafío que iniciamos un emprendimiento, pero de la noche a la mañana se nos hizo muy grande. Del 31 de diciembre al 1 de enero nos cambiaron la norma tributaria y ahora es complicado. De un momento dado al otro, el SRI le notificó que usted tiene que llevar ahora contabilidad, o le notificó que usted ahora es un contribuyente especial y no tenía usted planificado tener un nuevo sistema y ese tipo de cosas, y se le complica, por algo bueno, por cierto. De pronto por ahí alguien apareció bueno, no apareció embarazada, porque no se aparece embarazada, hay un trámite antes, ¿verdad? Uno dice, ay, me embaracé, no es así, hay algo más que pasó. Pero de pronto era un embarazo que no estaba tan planificado, que se diga. Y bueno, ahora es el 4º hijo. Y usted no lo tenía en su mente, no estaba en el presupuesto. Ahora usted tiene que ampliar la casa, buscar de dónde sacar los pañales, y quizás la cosa se le complica. De pronto, insisto, alguien en la familia se enfermó y usted no tenía planificado un cáncer. Y ahora le toca pagar remedios y cosas como esas para que todo salga bien. ¿Ustedes llaman eso? Son cosas que suceden. Así que no fue solamente el tema de Zorobabel y no fue solamente el tema de que Jerusalén estaba destrozada. Como ven, hay situaciones que no necesariamente es una guerra, no solamente es una destrucción de la ciudad la que nos complica. Tal vez podría ser lo que a nosotros nos está pasando ahora. Una iglesia que en un momento dado, el domingo de la semana pasada, estábamos dispersos, ahora estamos congregados, y eso sigue siendo bueno. Este lugar está bonito y eso sigue siendo bueno, pero ya nos faltaron sillas. Y ayer vimos y nos falta cables, y nos falta una tele, y nos falta esto, y nos falta aquello, y la lista de faltantes se vuelve larga. Usted se cambia a una casa nueva, que es bueno, pero cuando llega a la casa se da cuenta que le falta esto y demás. Consigue un trabajo nuevo, que es bueno, pero ahora se da cuenta que tiene que madrugar más, que tiene que transportarse más, y que quizás le hace falta un carro. La vida que el Señor nos permite vivir en esta tierra es así, es una vida llena de desafíos, es una vida llena de cosas que nosotros nos van a tener muy complicados a veces, en otras nos tendrán un poco preocupados, y en otras nos tocará, como dice mi esposa, apretarse bien el pantalón para pelear, o como decía mi papá, cerrar los puños duro y apretar bien los dientes para soportar lo que te toca vivir. Hay circunstancias que no siempre son las más adecuadas para nosotros, pero tenemos que enfrentarnos. Me van copiando. E insisto, no necesariamente es algo malo, solamente es un cambio. Pero díganme si no se han sentido abrumados por el tamaño de lo que les viene encima. Ustedes amanecen un día y ahora, mientras va pasando, las preguntas de la cabeza son: ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Llega la noche y siguen pensando lo mismo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo resolverse? ¿De dónde obtener el recurso? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo gastarlo? Son cosas que nos suceden. Pues eso le pasó a Zorobabel. Zorobabel se encontraba en una ciudad en reconstrucción, una ciudad que estaba siendo armada de nuevo, una ciudad en la que los animales estaban en la calle y había ladrones que pasaban por el camino y de pronto querían robárselos. Se encontró con una ciudad en la que había gente que no conocía al Dios de Israel y ahora recién lo están conociendo, y la vida espiritual de ellos se vuelve también complicada. Él se encontró con esta situación y estoy seguro, no lo dice aquí, pero estoy seguro que Zorobabel le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me pusiste acá y ahora cómo lo hago? Que yo sé que es la pregunta de la mayoría de los papás que se encuentran aquí. Y ahora, ¿cómo hago con mi hijo que está en este problema? ¿Cómo le saco de esto? Alguna vez yo me preguntaba y decía: ¿cómo hago para grabarle el pensamiento mío en una memoria flash y clavarle en la cabeza a mi hijo para que me entienda lo que le quiero decir? Y no son muchachos malos, mis hijos, los conocen ustedes, pero sé que a veces uno tiene esa necesidad. Sí les ha pasado, y Zorobabel se encuentra en esa.
Y entonces Dios les da una respuesta a través del profeta Zacarías. Y ahí va la respuesta. Zacarías capítulo 4 desde el versículo 1 y dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas de encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, o sea, 2 árboles de oliva, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije: no, Señor mío. En quiteño le hubiera dicho: no, por eso te pregunto, ¿no? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pongas en su mente esta vuelta: Señor, ¿cómo hago para terminar esta obra que tú me has encargado? ¿Cómo hago para concluir esta tarea que me diste de la empresa, de la casa, este problema de la enfermedad, ese problema de mi familia? ¿Cómo le hago? Usted le pregunta eso, y en eso el Señor le muestra una visión, y en la visión aparece un candelabro con 7 brazos y 2 árboles de olivo. Piensen eso. Ahora sí que lo pensó. ¿Le parece una respuesta? Señor, ¿cómo hago? Y aparece una lámpara. Y luego yo le pregunto igual que Zacarías: Señor, no te cacho. Perdóname, Señor, pero no te entiendo. Bueno, di qué más miras. Bueno, miro 2 árboles de al lado. Listo, ahí está la respuesta. Pues no se entiende. Las respuestas que el Señor da, usted debe comprender lo siguiente: las respuestas que el Señor da son siempre espirituales, ¿sí? Siempre son espirituales. Usted, cuando le pida ayuda al Señor, créame que no le va a aparecer $1,000,000 en la guantera del carro. Créame que no le va a aparecer en la panera, no le va a aparecer un lingote de oro. No va a pasar eso. Cuando el Señor le responda, siempre le va a responder en una forma espiritual. ¿Por qué? Porque todo sucede en el espíritu. Antes de responder esto y demostrar la graficación, vamos a regresar al principio de la creación. La palabra del Señor dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y que había tinieblas sobre la faz del abismo, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es como decir: todo estaba en desorden, todo tenía caos, pero tranquilos, el Espíritu mío se está moviendo sobre las aguas. Es más o menos lo que el Señor dice. Y luego el siguiente versículo es: y dijo Dios, y empezaron a suceder las cosas. Cuando el Espíritu de Dios está presente, es el momento en el que el Señor dice algo y ese algo sucede. O sea, que antes de que te aparezca el $1,000,000 en la guantera, antes que en la panera aparezca el lingote de oro, lo primero que va a aparecer en tu vida es el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios aparece, ahí empieza a suceder lo que la Biblia dice: libertad. Libertad de la cautividad de tus propios pensamientos, libertad de la cautividad de la preocupación, libertad de la cautividad del estrés, de la angustia, de no saber para dónde agarrar y de cómo hacer las cosas. Porque el Espíritu de Dios sigue siendo exactamente el mismo de antes. Es un viento suave y apacible que se mueve, circula por donde ti, te prepara, te libera y está listo para la orden del Padre cuando Él dé la palabra y diga: hágase. Cuando el Señor dice hágase, se empieza a hacer, pero porque el Espíritu Santo ya lo dejó listo.
Hablamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es del mismo. Coinciden conmigo, ¿cierto? Y todos lo creemos así. Pero solamente por si acaso quiero explicarlo brevemente. Usted es tres cosas al mismo tiempo: su cuerpo, su alma y su espíritu. Según la palabra, su espíritu está sentado junto con el Señor en lugares celestiales. Eso dice la Escritura. Su alma son sus pensamientos. De hecho, yo ahorita estoy hablando con mi alma. Mi alma es la que está relacionándose con ustedes ahora mismo, y la que está escuchando esta predicación es su alma. Y el cuerpo, pues bueno, el cuerpo es esta cosita bonita que usted ve, ¿cierto? O que usted tiene a su lado. Ese es su cuerpo. Estamos, pero sigue siendo usted. No ha cambiado, es uno solo. Tres cositas, pero uno solo. El Señor es lo mismo, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es la primera respuesta que manda el Padre, porque es la más importante. No hay nada más importante que eso. No sé si ustedes han visto que hay gente que de pronto tiene mucha necesidad, mucha pobreza, ¿sí? Y de repente estas personas que están en esa pobreza, por cosas de la vida reciben $2,000. Reciben $2,000 en efectivo. Y uno pensaría, bueno, ya tiene 2,000, se le solucionó el asunto. Usted le ve una semana después y le ve peor que antes. ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado, yo sí he visto eso. Gente que está en la pobreza recibe una fuerte suma de dinero y a la semana o el mes está peor que antes. Se lo gastó en tragos, se lo gastó en juegos, se compró, no sé, una moto y ahora tiene que mantener la moto y no puede mantenerla porque no tiene trabajo. Eso sucede porque la persona no estaba preparada para recibirlo. Ahora, hay personas que sí tienen dinero, tienen educación y reciben $2,000 y usted los va a ver después de un mes y ahora tienen 3,000, porque le sirvió ese dinero para invertirlo en algo. De pronto sí se compró una moto, pero esa moto es para trabajarla y hace carreras, lleva pedidos y ahora tiene algo más de plata, ya tiene un empleo. Sí, se han visto. Eso es porque es necesario tener una preparación para poder administrar lo que usted recibe. Dentro de la parte espiritual es lo mismo. Usted le pide al Señor: Señor, necesito gobernar mi casa, dirían los varones. Las mujeres dirían: Señor, necesito poder estar bien con mis hijos, con mi marido. Señor, no sé cómo solucionar este problema, que mi marido es un muérgano, ¿cómo hago? Entonces, usted de pronto espera la solución que un psicólogo le dé una receta y le diga: dele estas 2 pastillas a su marido y va a ver cómo se pone bien. Sería espectacular. Pero usted le pide al Señor ayuda y el Señor lo primero que le envía es del Espíritu Santo, porque es lo que usted realmente necesita. Entonces, Zorobabel recibe la palabra de Zacarías diciéndole: he aquí el Señor te dice, hay una lámpara delante de ti con 7 brazos que apuntan hacia adelante y está encendida, un olivo a la derecha y un olivo a la izquierda que alimentan con aceite para que esa lámpara siempre esté encendida delante de ti, Zorobabel. Y Zorobabel quieto diciendo: ¿y ahora? ¿Y eso cómo lo interpreto para administrar este pueblo? Y la respuesta le dice así, versículo 6: entonces respondió y me habló diciendo: esta lámpara, o sea, porque no es una lámpara solamente, ni esos árboles son solo 2 árboles solamente. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. ¿De quién? Del Señor, de Dios. Esta es palabra de Dios a Zorobabel. Es decir, que esa imagen, esa lámpara de 7 brazos, no era una lámpara, era la palabra de Dios, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces ahora nosotros tenemos la respuesta completa. Verás, tienes problemas, tienes una situación que se te hace complicada. La respuesta del Señor para ti es esta: no es con tu título de maestría, no es con la fuerza de tus brazos, no es con la inteligencia de tu cabeza, no es con el dinero de la cuenta bancaria, no es con tu habilidad y tu talento para hacer las cosas, es con el Espíritu de Dios que vas a ganar las cosas. Porque en ese tiempo el Señor le dice: no es con espada y no es con ejército, porque la mayor parte de los problemas eran violentos.
había que matar. O sea, los ladrones nos llegaban a decirte: vea, caballero, le voy a robar, tenga la bondad, ¿me puede entregar sus cosas? Allá te llegaban a matar y te saqueaban la ciudad. Y Zorobabel estaba preocupado por eso. Pero a ti, ¿cómo lo vas a hacer? La respuesta es fácil: no es con medicinas, no es con el médico, no es con la lotería, no es con el loto, no es con un sistema piramidal de inversiones, no es tampoco con un super negocio o un super empleo, no está con el ascenso en tu trabajo, no está con el emprendimiento la solución. Tampoco está con el viaje fuera del país para buscar a alguien que te ayude a solucionar tu problema. No está ahí. La solución está en el Espíritu de Dios, porque es con el Espíritu Santo con lo que se solucionan las cosas. Porque la primera respuesta del Señor siempre es esa. Entonces, cuando tú ya entiendes que esa lámpara lo que realmente significa es que el Espíritu Santo va a iluminar tu camino para que tu área espiritual sea la que primero se ponga bien, para que tú te pongas de acuerdo y te pongas de a buenas con el creador de todo el universo. Y una vez que eso suceda en tu vida, lo demás empieza a fluir. Porque cuando el Espíritu Santo llega, transforma, convierte. Y luego de que ha hecho eso, el Padre dice: ahora sí, hágase, y se da. Por eso en el versículo de más abajo el Señor le dice, después de que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego Dios pregunta: ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Cuándo? Cuando Zorobabel logre ver la luz del Espíritu. Cuando las dificultades, la montaña grandota que se pone delante de ti, y que el Señor Jesucristo dijo: si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a ese monte: quítate, y el monte se quitaría. ¿Cuándo? Cuando logras ver con la luz del Espíritu lo que el grano de mostaza de tu vida significa. Mi hijo Daniel me ha hablado del grano de mostaza y yo digo: Señor, tú eres lo máximo. A ver, ¿cuántos de aquí se pondrían una plantación de mostaza? Con sinceridad. Listo. ¿Cuántos se pondrían una plantación de rosas? ¿O una plantación de tomates? Ninguno. Los de tomates tuvo mejor acogida. Yo me pondría de rosas para mandar a Rusia. ¿Pero qué hago con la mostaza? Bueno, le vendo a Maggi para que hagan mostaza Maggi, capaz. Luego me enteré que la mostaza no solamente es un grano chiquito, sino que realmente es un grano no tan apetecido. La mostaza, o sea, usted llega a un huerto, a cualquier huerto de aquí del país o de cualquier parte, la gente no tiene sembrado mostaza. Tiene tomates, pimientos, pepinillos, zucchini, espinacas, algo para comerse. No se dedican a sembrar mostaza. La mostaza es un condimento que lo ponen de vez en cuando. Lo interesante del grano de mostaza es que no sirve exactamente para alimentarte la mostaza, sino que, como dice el Señor, se vuelve la más grande de las hortalizas y le da refugio a muchas aves. La fe que tú tienes no es exactamente la cosa más linda del planeta, ni tiene que ser tu fe muy atractiva como para decir: wow, qué fe que tienes, Ángelo. Sino que tu fe tiene que ser lo suficientemente como la mostaza para que sea una hortaliza que sirva para que otros se refugien. Cuando se refugian ahí las aves, puedes comer de esas aves. Cuando se refugian ahí las aves, te vuelves en un descanso para otros. A Zorobabel el Señor le muestra que cuando él vea el Espíritu Santo en su vida y la luz de él le ilumine, los problemas se van a ver reducidos, porque su propia fe ya no va a estar en su fuerza, sino va a estar en la fuerza del que puede mover el monte. Ya no está en la constancia de su propio trabajo, sino que está en que Dios es lo suficientemente fuerte y fiel para llevarle a terminar la tarea. En el versículo de más abajo ustedes leen esto: es que Zorobabel pondrá el cimiento y él mismo terminará la obra. Y me parece espectacular, porque esta promesa que Dios le hace a Zorobabel no la había hecho antes a otro. A otros les dijo:
Uno siembra, a Pablo mejor dijo después, unos son los que siembran, otros vamos abonando, vamos regando, pero el crecimiento viene de Dios. Pero hay varias personas en el proceso. A Josué le dijo, tú vas a conquistar la tierra y la vas a repartir, pero no le dijo que iba a ser rey. Pero en cambio a Zorobabel le dice, pondrás la primera piedra y la terminarás. Yo creo que esta es una palabra del Señor para todos nosotros en este día, que inauguramos casa que no fue buscada, casa que no teníamos idea que iba a llegar. Les soy sincero y les voy a decir la verdad de mi fe. Yo pensé que para marzo, abril de pronto iba a hacer la cosa, si es que Dios quería. Juan Carlos es testigo de eso, la fe de él es mejor, la verdad. Porque él me dijo, no hermano, tranquilo, verás, en una semana va a estar. Por ahí un amigo mío que está acá sentado entre nosotros, que yo sé que es profeta, me dijo, Mauri, así te dice el Señor, en 7 días vas a estar, vas a tener una casa. Y yo le soy sincero, yo dije, amén, amén, listo, amén. Sí, buena nota. Otro hermano que también está por acá, que también es profeta, me dijo, el Señor te dice que te pongas una carpa y después de eso el Señor te va a dar. Yo dije, amén, amén, que así sea. Y ahí me doy cuenta, amados todos ustedes, que ni siquiera se trata de lo que yo crea. Yo ahora me doy cuenta que se trata de lo que Dios quiere. Y ahora me doy cuenta que se trata de lo que Dios cree. Por eso es que la Biblia dice que lo que salva es la fe de Jesús, ni siquiera es la mía. Yo soy salvo porque Jesús tuvo fe para morir en la cruz. Por eso dice la Biblia que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no es tuya, sino que es un don de Dios. O sea, ni siquiera me corresponde eso. No me puedo llamar un hombre de gran fe. Me puedo llamar un depósito de fe, porque es la fe que el Señor me pone. Y ahora entiendo que ni siquiera es la forma o las palabras que lo digo, sino que es lo que Dios quiere hacer y punto. Y esto quiero que ustedes lo puedan digerir en su mente y en su corazón, porque vean, sé que nos encontramos a veces en circunstancias que son insalvables, que no le encuentras salida por ninguna parte. Es más, no le encuentras ni pies ni cabeza al problema. Y haces cuentas y no hay plata que te avance. Yo lo sé. Pero también sé que no depende ni siquiera de lo que tú vayas a hacer o lo que tú creas. Depende de lo que Dios quiera hacer en ti. Por eso es que la respuesta que Dios le da a Zorobabel es: este es mi Espíritu Santo y Él es el que va a arreglar. Y yo quiero que tú termines la obra y se va a arreglar. Yo sé que la palabra es para nosotros esta. Él ha querido, Dios ha querido que esta obra empiece. Él la va a terminar. Él ha querido. Dele fuerte al Señor, dele fuerte. Él ha querido. Él ha querido, Darwin, Él ha querido, Juan Carlos, Ángelo, Chesco, Juanjo, todos los que están casados acá. El Señor ha querido que te cases y tengas hijos. Y si Él quiso, Él te va a llevar hasta el último. Si el Señor te dio un hijo, no te lo dio para que se muera. No te dio un hijo para que se pierda. No te dio un hijo, mujer. No te dio un hijo para que tus hijos sean unas personas que no sirvan para nada. Si el Señor te dio es porque confía en ti, y Él te va a dar la capacidad de que llegues hasta el final. Solamente cree que el Espíritu de Dios es el que te va a llevar. No pienses, no vayas a pensar que es tu capacidad intelectual la que te va a llevar al éxito. La que te va a llevar al éxito es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él empezó la obra, Él la va a terminar. ¿Qué necesitaba Zorobabel? Solamente saber que era la presencia de Dios la que le daba la victoria. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo ahora mismo? Es conocer y entender que si tú, mi hijo, mi hija, abres tus ojos y permites ver la presencia del Espíritu Santo delante de ti, alumbrando tu vida, alumbrando tu camino, todo lo demás va a darse. Todo lo demás va a darse. La semana pasada en la célula acá en el colegio La Salle, bueno, no fue célula, sí fue grandota, sí, el culto fue ahí. El Señor nos decía
El Señor nos decía que solamente por la obra del Espíritu Santo nosotros tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, y que el Espíritu Santo es el que nos va a saciar. Y Él nos hablaba que asimismo el Espíritu Santo busca que Jesucristo sea glorificado. Por eso es que los apóstoles en Colosenses, el apóstol Pablo dice que cuando tu vida se manifieste, Cristo va a ser manifestado. Cuando Cristo se manifieste, tú serás manifestado en gloria. ¿Y saben por qué es esto? Porque si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu de Dios se mueve en tu vida, si tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de que Él realmente gobierne cada uno de tus actos y que su palabra ilumine tu camino, entonces Cristo es glorificado. Cuando el Señor Jesús se fue, les dijo: esperen aquí, porque les enviaré el Espíritu Santo y cuando llegue les dará poder para ser testigos. ¿Se acuerdan? Poder para ser testigos. Si le oyes que no te dijo: te voy a dar poder para que vayas y mates a medio país. Tampoco le dijo: te voy a dar poder para que seas millonario o para que triunfes en todo. Te dijo que te va a dar poder para ser testigo. Y eres testigo de muchas maneras. Eres testigo de Jesús cuando las personas que están por allá afuera y que no conocen a Cristo te van a ver a ti que eres fiel en lo poquito y también fiel en lo mucho que el Señor te va a dar. Las personas van a ver que tú eres fiel con los $5 y que eres fiel con el $1,000,000. La gente te va a ver que tú eres fiel estando enfermo y estornudando. Y te van a ver que eres fiel cuando estás sano. Te van a ver que eres fiel cuando estás triste, pero también te van a ver fiel cuando estás feliz y estás de fiesta. Eso no se hace en la fuerza de uno, eso se hace en el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es poder de Dios. Poder que significa la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Un poder que se hace manifiesto en tu vida cuando tú le permites que Él se mueva y tú le buscas como el principal objeto de gozo en ti. La vida de un ser humano es crecer, reproducirse y morir. La vida del cristiano es crecer, reproducirse y crecer más y multiplicarse más, porque el cristiano no muere, tiene vida eterna. Y eso solamente se logra ver cuando en tu vida está el Espíritu de Dios. Hoy, amados, todos los que estamos de acá, hoy el Señor está iniciando en este lugar una obra nueva. Y hoy yo lo digo delante de Dios y creyendo lo que voy a decir. Hoy Él está poniendo aquí la oportunidad de que todos los que estamos acá iniciemos con esta obra, esta pequeña piedra de ahora. En poco tiempo, según el Señor disponga, esto será más grande, será otro lugar diferente, más amplio, se llenará de sillas, habrá 5 o 6 cultos. No depende de mí, no depende del pastor Juan Carlos, no depende de Juanjo ni de ustedes que están sentados acá. Esto depende de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, amados, si eso es así en esta iglesia, también es así en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu comunión, en tu matrimonio, en tu relación con tu enamorada, en tu relación con tus hijos y en todas las cosas. Si en la presencia de Dios es la que te va a llevar al éxito, entonces coge la presencia de Dios. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor eterno, Padre bueno, derrama sobre mí la presencia de tu Espíritu. Quiero que los problemas sean bajados y queden planos delante de mí para caminar sobre ellos. Y hoy reconozco que solo con tu presencia, Espíritu Santo, puedo lograrlo. Y por eso pido que tú me des tu Espíritu, Señor, y que este Espíritu me muestre hacia dónde debo caminar y cómo debo hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale un aplauso al Padre. No es con fuerza, no es con ejército, no es con talento, no es con habilidad.
es con el Espíritu Santo. A mi hija le decía, porque me vio que yo estoy ahí, que me muevo y estoy de estas. Me dice, ¿estás nervioso? Le digo, como nunca en la vida pienso que esto es examen de fin de año. Y me dice, pero si predicas todos los domingos. Y le digo, y todos los domingos estoy nervioso. Y sí es cierto, pero especialmente el día de hoy. No me imaginé hace 8 días, no me imaginé hace 15 días. No me imaginé que íbamos a estar sentados hoy día así todos los que estamos. No me imaginé que todas las sillas que teníamos se iban a llenar. No me imaginé que iba a haber personas que al enterarse de la noticia de hace 15 días, en lugar de entristecerse, nos regalaron sillas y nos regalaron consola, parlantes y cosas. ¿Saben qué, amados? No es obra de hombres de esta iglesia. Esta es una obra del Señor. Y los que estamos aquí sentados somos del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo va a crecer ordenado, y va a crecer y se va a reproducir y va a multiplicarse y va a dar mucho fruto. No porque los pastores sean buenazos, de hecho es por todo lo contrario. Porque no somos, ni siquiera nos acercamos a buenos. Pero el que es perfecto está aquí. Y es del Espíritu de Dios. Póngase de pie conmigo, póngase de pie.